Vamos a ver la integración por partes. Lo primero que tenemos que saber es identificar cuándo una integral requiere hacerse por partes respecto de otros métodos que conocemos. Puede ser inmediata, cambio de variable, trigonométrica, racional, etc. Entonces, ¿cuándo una integral se hace por partes? Pues fijaros, si miráis las tablas de las integrales, es evidente que en las inmediatas, da igual el tipo que estéis haciendo, en todas ellas necesito tener una f' dentro de la integral para cumplir con una fórmula de la tabla. Esto me exige que si a una función la considero la principal, en algún momento tengo que disponer su derivada dentro, si no, no la puedo hacer. Pero hay veces que eso no es posible. Por ejemplo, yo tengo aquí x cuadrado y e a la x. Teóricamente, si x cuadrado la tratara como potencial, por ejemplo, yo necesitaría tener la derivada, pero la derivada de una polinómica es otra polinómica, sería x. Entonces yo e a la x nunca la voy a poder poner en función de x. Y al contrario, si considero e a la x como la función principal, su derivada nunca va a ser ni x cuadrado ni nada parecido, va a ser otra vez e a la x. Con lo cual, digamos que es imposible obtener la derivada de una a través de la otra. ¿A qué me obliga esto? Pues esto me obliga a interpretarlas efectivamente como funciones diferentes. Y esto me permite aplicar esta fórmula. Fijaros, esta fórmula me dice que siempre que tenga yo una integral, puedo llamar a u una función y diferencial de v a la otra función. Tened en cuenta que esta diferencial de v, ahora lo veréis, voy a llamarlo siempre a aquello, pero conteniendo a diferencial de x. Bueno, si esto lo tengo así, pues simplemente la fórmula me dice que esto es igual a u por v, ya sin integral, menos la integral de v diferencial de u, que normalmente va simplificando el cálculo. Os he puesto aquí una explicación muy breve y muy sencilla de por qué sale esta fórmula así, para que nadie piense que es una fórmula mágica ni nada por el estilo. Fijaros, cuando yo tengo el producto de dos funciones, u por v, y quiero hacer su derivada, todos sabemos que eso es igual a la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Es decir, la suma de, considerando una constante derivado por la otra, y luego al revés. Vale, pues fijaros, lo tengo aquí. ¿Qué sucede si yo ahora hago la integral de toda esta igualdad? Pues la integral de la derivada, fijaros que es obviamente u por v, pero aquí me queda la integral de esto más la integral de esto. Con lo cual, esta fórmula, si os dais cuenta, si yo despejo aquí, por ejemplo, v diferencial de u, pues me queda u por v, u diferencial de v, me queda u por v menos v diferencial de u, que es aquella fórmula. Pero bueno, vosotros lo que tenéis que saber es la fórmula esta, nada más. Vamos a ver cómo se hace. Fijaros, yo aquí voy a empezar y sé que hay que hacerla por partes. Entonces, digamos que lo más importante es saber a quién la llamo u y a quién la llamo diferencial de v. Aquí hay una pequeña norma que os voy a explicar. Primero vamos a hacer esta y ahora os explico cómo se hace esto. Yo voy a llamar a x cuadrado u y a ex diferencial de x, a todo eso lo llamo diferencial de v, porque así de esta manera digamos que se asemeja a mi fórmula. Y ahora fijaros, necesito a lo que llame u, lo voy a tener que derivar. Derivo ambos lados, es decir, la derivada de x cuadrado sería 2x, he de poner diferencial de x para indicar respecto de qué variable estoy derivando, y la derivada de u que sería diferencial de u, con lo cual me quedaría algo así. Y ahora hacemos todo lo contrario. Cuando tengo e a la x diferencial de x, que es diferencial de v, pues lo que tengo que hacer es hacer la integral. Estas son más sencillitas, evidentemente. Entonces la integral de e a la x diferencial de x, pues todos sabemos que es e a la x, y la integral de diferencial de v, pues es v. Vale, ahora aquí tengo las cuatro cosas que yo necesito para la fórmula. Porque la fórmula me dice que esta integral que tengo aquí, que ojo, es la primera porque he llamado u a x cuadrado y diferencial de v a e a la x diferencial de x, es lo mismo que u por v, es decir, x cuadrado por e a la x, ya sin integral, menos la integral de v por diferencial de u, es decir, 2x por e a la x diferencial de x. Vale, fijaros que me han quedado ahora estos dos términos. ¿Cómo se hace esta segunda integral? Bueno, esta integral es también por partes porque tengo exactamente el mismo caso. Digamos que tengo ahora, en vez de x cuadrado tengo x, sigue siendo un polinomio, ahora más sencillo, pero vuelvo a llamar, el 2 le saco fuera, vuelvo a llamar a la x u
y de nuevo a e a la x diferencial de x diferencial de v. Y ahora volvemos a derivar a lo que haya llamado u, con lo cual la derivada de x sería 1 por diferencial de x, o sea, diferencial de x, y la de u diferencial de u. Y aquí lo mismo que antes, e a la x diferencial de x, su integral sigue siendo e a la x, que sería v. Vuelvo a aplicar entonces la fórmula y me queda, fijaros, esta simplemente la arrastro, que es una solución que ya tengo, x cuadrado, e a la x menos. Y ahora, esta integral, ojo, porque a partir de aquí hay que contar con este signo y este otro, ¿eh? Pero voy a poner el menos, voy a poner un paréntesis, y ahora, toda esta integral sería u por v. Entonces, yo aquí pongo, fijaros, u por v, que sería x por e a la x. Ojo, porque hay un 2 multiplicando a todo, ¿eh? 2x e a la x, que es este 2 que me queda aquí, ¿de acuerdo? Este 2 multiplica a las 2 que me salen. Y ahora pongo menos v diferencial de u, es decir, otra vez el menos 2 por la integral de... ¿Quién es ahora diferencial de x y v? Pues e a la x diferencial de x, nada más. Pero fijaros que esta es inmediata y me sale e a la x. Con lo cual ya tengo la integral resuelta. Tendríamos x cuadrado e a la x menos 2x e a la x y menos el 2 y la integral de e a la x, que es e a la x y más c. Pues esta sería la integral de esta primera. En general, todas se hacen igual. La mecánica es siempre la misma para las integrales por partes. Quizás, os decía al principio, lo más importante al principio, que es fácil, pero bueno, hay que sabérselo, es a quién llamo u y a quién llamo diferencial de v. Yo aquí podría haber llamado, por ejemplo, a e a la x, haberla llamado u, y a x cuadrado diferencial de x diferencial de v. Pero no hubiera salido por una razón muy sencilla. Fijaros, x cuadrado es una función polinómica. Si la derivo, se simplifica. Y si la derivo de nuevo, se simplifica más todavía. Va perdiendo grados a medida que yo la derivo. Sin embargo, si hago su integral, se complica, digamos. Es decir, aumento el grado. La integral de x cuadrado ya sería un x cubo y luego un x a la cuarta. Es decir, no estamos simplificando la integral, sino todo lo contrario, la estaríamos complicando. Pero fijaros, e a la x es una función cíclica. Significa que da igual que derivemos, me saldría e a la x, que hagamos la integral, que sale e a la x. Con lo cual, x cuadrado le puedo llamarle u para ir simplificando la integral, porque la de e a la x es lo mismo, hacer una cosa que hacer la otra. Entonces, el criterio adecuado sería hacer la u así como la hemos hecho. ¿Hay alguna norma para que me permita facilitarme, digamos, identificar a quién la tengo que llamar u y tal? Porque hay muchas más tipos de integrales por partes, por supuesto. Pues bueno, normalmente se utiliza esta, en español, Alpes, en inglés sería liate o ilate. Entonces, fijaros, estas letras significan: la S es funciones seno de tipo seno-coseno. La E serían exponenciales, la P polinómicas, la L logarítmicas y la A serían funciones arco, en general inversas de trigonométricas, o sea, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, etc. Vale, entonces, ¿para qué nos sirve esa palabreja? Pues nos sirve para lo siguiente. Yo identifico en mi integral por partes cuáles son el tipo de funciones que tengo. Por ejemplo, en este caso tendría x cuadrado sería una polinómica y e a la x sería una exponencial. Entonces yo podría situar aquí, por ejemplo, fijaros, una polinómica y una exponencial. Bueno, pues la que primero aparezca en esa palabra es a la que debo llamar u. Como la P de polinómica está antes que la E, pues entonces yo he llamado a la polinómica u. ¿Esto se cumple siempre, siempre, siempre? Pues hombre, a lo mejor 100% de los casos no, pero la inmensa mayoría o los casos sencillos que vosotros podéis hacer, pues sí. Vale, ahora bien, vamos a hacer luego un caso interesante para que lo veáis. Tampoco me voy a extender mucho, porque si no saldría el vídeo muy largo. Voy a hacer esta, que es cíclica, porque es un ejemplo típico de examen y que, bueno, pues es un poco una pequeña variación de las habituales. Supongamos que tengo e a la x seno de x. En este caso sucede una cosa un poco particular, y es que la integral o la derivada de e a la x es cíclica. Da igual lo que hagamos, que siempre me va a salir e a la x todo el rato.
La del seno de x aparentemente es exactamente lo mismo, tanto si integro como si derivo van a alternarse seno, coseno continuamente. Esto parece indicar que entonces, por mucho que yo la haga, al final nunca se va a deshacer la integral, es decir, va a ser infinita, no voy a terminar nunca, pero no es así. Mirad, vamos a hacerla por partes. Yo voy a llamar a e a la x u, por este criterio también se puede hacer si queréis, y al seno de x diferencial de x diferencial de v, de tal manera que la derivada de e a la x es ella misma, por diferencial de x diferencial de u, y la integral del seno de x, que bueno, sería el menos coseno, que entonces sería la v. Y ahora fijaros, apliquemos la formulita, me quedaría u por v, que sería e a la x por el menos coseno, ¿vale? Y luego me queda menos la integral de v diferencial de u, que sería de menos coseno de x por e a la x. Bien, sigamos. Fijaros, yo ya lo he hecho que este menos con este menos, aquí ya lo he interpretado como más. Ojo con esto, si queréis seguir con el menos este aquí, perfecto, pero hay que tener mucho cuidado con estos signos porque de ello depende toda la integral. Aquí me queda un más. Y ahora fijaros, esta integral a su vez la voy a hacer por partes de nuevo, porque tengo lo mismo. Entonces, e a la x lo sigo llamando u, me sigue quedando e a la x diferencial de x igual a diferencial de v. Y ojo, el coseno de x, tened en cuenta que ya he cambiado el signo, ahora es positivo, diferencial de x lo llamo diferencial de v. Con lo cual su integral es el seno de x, que sería v. Y vuelvo a aplicar la formulita, vale, que tendría, fijaros, el término que me ha salido al principio, más. Y ahora, a partir de este corchete, tengo la integral, sería u por v, que sería e seno de x menos, y ahora tendría la integral de v diferencial de u. ¿Ok? Bueno, podemos poner si queréis aquí que termina ahí el corchete, ¿vale? Y ahora fijaros, esta integral, vamos a ver quién es. Yo voy a hacer esto, con esto lo juntamos aquí para que lo veáis. Y si os dais cuenta, esta integral es exactamente la que teníamos al principio. Es decir, si toda esta integral de e a la x seno de x diferencial de x yo lo hubiera llamado y, por ejemplo, pues resulta que esto es y también, es exactamente la misma. Con lo cual podría poner que lo que me ha salido al principio es menos y es igual a y. Y por tanto, menos i pasa al otro lado como i más i, dos veces la misma integral. Entonces luego despejo y me queda todo esto dividido por 2. De tal manera que, bueno, y más d, que no me cabía en la constante, la he puesto aquí, más d. Y ahora, significa que cuando tenga integrales de este tipo por partes, que ambas funciones son cíclicas, lo que va a suceder es que en algún momento me debería salir menos i para poder pasar al otro lado del igual y, digamos, ya simplificar toda la expresión, ¿vale? Bueno, simplemente una curiosa para que la tengáis en cuenta, que sale mucho. Y ahora os he puesto esta, aunque es muy sencilla, pero tiene su cosilla también. ¿Qué pasa si me dan la integral del logaritmo neperiano de x diferencial de x? Aparentemente, ahí tengo solo una función, es decir, ¿por qué tendría que ser por partes? Porque aquí tengo 2, claramente, aquí también, pero aquí, bueno, solo tengo el logaritmo neperiano. Entonces, vamos a retomar un poco, para que lo entendáis, el criterio de lo de Alpes. ¿Por qué arcos y logaritmos están al principio? Es decir, siempre las voy a llamar u a esas dos, ¿vale? Cualquier logaritmo siempre es u en una integral por partes. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si yo miro las integrales inmediatas, no existe en esas inmediatas la integral de un logaritmo. Simplemente no hay ninguna. Con lo cual, en principio, yo no puedo hacer la integral de un logaritmo. Y por eso, cuando yo tengo integrales logarítmicas, ese logaritmo siempre le llamo u. El problema aparente que tenemos aquí es que solo tengo una función, pero no es cierto, porque yo al logaritmo neperiano de x entonces le voy a llamar u y justo solo al diferencial de x le llamo diferencial de v. De tal manera que hago la derivada del logaritmo neperiano, que sería 1 partido por x, diferencial de x igual a diferencial de u, y la integral de diferencial de x, que sería pues x igual a v. Y de esta manera, aplicando la fórmula, me queda u por v, es decir, x logaritmo neperiano de x, menos, y fijaros que ahora me queda v diferencial de u, pero aquí ya no tengo logaritmo, ¿vale? Me queda x 1 partido por x diferencial de x. Como ya no tengo logaritmo y además, fijaros que x con x se me va, me queda simplemente la integral de diferencial de x, pues ya está. Esta es inmediata, me queda x y por tanto ya tengo pues, el resultado de toda la integral. Insisto, esta es muy sencilla, pero yo quería que vierais un poco el tema de que
a una diferencial de x, también le puedo llamar diferencial de v. Obviamente, si el logaritmo neperiano tuviera más cosas, podría haber tenido el logaritmo neperiano de otro logaritmo neperiano, etc. Bueno, el método es parecido, solo que es un poquito más largo. Entonces, a lo mejor hay que hacer 2 veces o incluso 3 veces la integral por partes. Pero al final es más mecánico que otra cosa. Lo importante en este vídeo es que cojáis los conceptos más o menos claros de lo que es. Evidentemente tenéis que practicar, pero bueno, si os ayuda un poco para ver cómo se empieza y cuáles son los criterios básicos para identificar y resolver las que son por partes, pues estupendo.